Capítulo 3: Nutrición personalizada. Que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Pero comer cuando estás enfermo solo alimentas la enfermedad. Crecí en una familia con 8 hermanos, con mi padre enfermo la mayoría del tiempo, padeciendo por su diabetes. Entonces me di cuenta que alimentar a una familia grande no es cosa sencilla. Muchas cosas que comíamos las preparábamos nosotros mismos, ayudando a mi madre desde hacer pan en casa, incluso moler algunos granos que usábamos para hacer pan, como el trigo, poca carne, todas las verduras que podíamos e incluso llegamos a tener un huerto familiar, cajones de abejas en nuestra propia casa para cosechar miel. Y como muchas familias que experimentamos los cambios mundiales que surgieron entre los años 70 y los 80, nuestra alimentación fue cambiando un poco de evitar las grasas animales a hacerla más cargada en cereales, pan, embutidos, frutas, etcétera. Creo que el 50% de nuestra alimentación durante estos años se cargó hacia los cereales, pan, y aunque este era integral, hecho en casa, marcó un papel mayoritario en nuestra alimentación. El uso del arroz blanco y el trigo fue gran parte de nuestra alimentación. Por otro lado, la carne, las grasas animales, la verdad ahora que recuerdo es que las vi poco en casa. Recuerdo mucho el uso de aceites que se hicieron populares en ese tiempo, como los aceites de maíz y de cártamo. El uso del azúcar y la miel era constante. Luego, cuando se agravó la enfermedad de mi padre, bajó el uso del azúcar, el uso de carne era poco y más fuerte se marcó el uso de granos refinados, fruta y verdura. Recuerdo que, por ejemplo, el uso del huevo, había pláticas y discusiones que si era bueno, que si era malo, que solo la yema era mala, que las claras eran buenas, pero que no era muy bueno para el colesterol. Cuando nos enfermábamos era como un mantra que se repetía: si no comes, no te aliviarás. Crecí escuchando lo que me imagino tú también has escuchado: el desayuno es la comida más importante. Y ahí estábamos desayunando a las 6 de la mañana, que era la hora en la que tenía que estar listo para ir a la escuela. Recuerdo muy bien el cambio del estilo del desayuno cuando mi padre compró una waflera. Y ahora que lo pienso y recuerdo, muchos de mis desayunos eran postres disfrazados de almuerzo: un plátano, un hot cake o waffle, margarina, miel, leche. Luego, cuando a principios de los 80, teniendo yo alrededor de 8 años, vino la batalla de las cajas de cereal y las porciones. Recuerdo que todo se vendía súper grande, como que pensábamos que comer más era una manera de recompensar el duro trabajo que se hacía por conseguirlo. De hecho, creo que la recompensa de la comida se sobreestimó y la empezamos a ver como premio y no como medicina. Por ejemplo, cuando me casé y mis 3 niños estaban pequeños, era un premio llevarlos a un lugar de comida rápida los fines de semana. Creo que toda la programación de que la comida es un placer, no un alimento, sí funcionó para programar mi cerebro. Ahora, no me malentiendas si piensas que me estoy quejando de lo que mis padres me pudieron ofrecer. Solo lo uso para explicarte cómo los cambios en la nutrición programaron a una generación entera y nos convirtió en la generación más gorda y enferma de toda la existencia de la humanidad, y la más enferma, causada por un desorden alimenticio y de nutrición que podemos cambiar. Recuerdo que cuando nos enteramos de que mi papá tenía diabetes era algo extraño. No entendíamos a nuestra edad qué significaba esto. De hecho, veía cómo mis tíos y mis abuelos inclusive veían la diabetes como un cáncer, como una enfermedad que no tenía mucha explicación y que era algo fatal. Pero como veíamos a mi papá comer de todo, creo que no había un enlace muy directo entre la diabetes y la alimentación. De hecho, nos dijeron que la diabetes de mi papá era porque había tenido un problema muy fuerte en su trabajo, en otras palabras, derivado de un problema emocional. Y bueno, la mayor preocupación en la alimentación era evitar las grasas para evitar un paro cardíaco. Algo pasaba a nivel mundial con el azúcar y no nos dábamos cuenta. Históricamente ya existía evidencia del daño que hacían los azúcares desde 1900. De hecho, en 1940 el gobierno de los Estados Unidos lanza una campaña en contra del exceso del consumo de azúcar debido al incremento de la diabetes tipo 2. Esto tiene un gran impacto y se redujo el consumo del azúcar hasta 10 kilogramos menos por persona en promedio anualmente. Es entonces cuando la industria azucarera empieza a patrocinar supuestos estudios científicos para apoyar el consumo de azúcar.
En 1956, Ansel Keys, el primer investigador financiado por el lobby del azúcar americano, comienza un faraónico estudio para buscar la causa de las enfermedades cardiovasculares. Se conoce como el estudio de los 7 países, que aseguraba que las personas que mantenían una dieta más baja en grasa tenían menos posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas, por lo que se debían reducir dichos niveles en un tercio. Un año después de la publicación del estudio, la Asociación Americana del Corazón recomendó por primera vez reducir el consumo de grasas saturadas. Desde el primer momento, la investigación de Keys fue puesta en duda y el autor acusado de haber seleccionado únicamente aquellos datos que beneficiaban su tesis. ¿Qué pasaba entonces con países como Francia y Alemania, cuya dieta era abundante en grasas, pero aún así mantenían bajos niveles de dolencias cardíacas? ¿Por qué en la isla de Corfú se consumían aún menos grasas que en Creta, pero los niveles de problemas coronarios eran aún más altos? En los años 60, gracias al apoyo del lobby del azúcar, Ansel Keys gana la relevancia dentro y fuera de la comunidad científica, convirtiéndose en un personaje mediático, más aún con su famosa portada en la revista Times. Al mismo tiempo, por otro lado, a su vez, John Yudkin, el nutricionista más importante del Reino Unido, inició una serie de experimentos e investigaciones para entender la incidencia real del consumo de azúcar. La época trágica para la nutrición moderna fue la década de los 70, en la que la Asociación del Azúcar y su agencia de publicidad ganan el Oscar de las relaciones públicas por su excelente trabajo forjando la opinión pública. Increíble, pero cierto. En los 70, los estudios John Yudkin son acallados, donde mostraba de los daños reales del consumo de azúcar y se publicaban los estudios tendenciosos de Ansel Keys, los cuales, gracias a una estrategia maestra de relaciones públicas y publicidad, lograron convencer a todo mundo, incluso a los directivos de la Agencia Federal de Drogas y Alimentación de los Estados Unidos, FDA, que las grasas eran malas y el azúcar era bueno, y que no había límite para la cantidad que pudieras comer en un día. Luego, en la época de los 80, las dietas bajas en grasa arrasan por todo el mundo, pero parece que nadie veía que la gente nos estábamos poniendo gorditos y enfermitos, y que la incidencia de enfermedades coronarias empezó a escalar de manera importante. En esta época idealizamos las marcas de refrescos, golosinas y pan de una manera increíble. En Estados Unidos, el consumo de azúcar por persona anual se eleva a 34 kilogramos por persona. Y lo más increíble es que las instituciones mismas que participan con sus departamentos de nutrición para dictar recomendaciones de lo que las personas deben de comer, siguen afirmando consumir mucho azúcar no genera diabetes ni sobrepeso. A finales de los 80 y principios de los 90, la FDA se intenta lavar las manos diciendo no hay consenso científico en cuánto azúcar debe consumir una persona. Esto exonera completamente al azúcar oficialmente. A principios de los años 2000, el consumo promedio de azúcar por persona era ya de 54 kilogramos por año, y es el periodo en que el sobrepeso y la obesidad crece un 400%. Mientras tanto, ya entrados en los 2000, la doctora Christina Kearns descubrió por casualidad documentos secretos de la industria azucarera, en los que se recogen sus campañas, mentiras y engaños desde los años 70. Contactó con Gary Taubes y juntos publicaron toda la verdad en la revista Mother Jones. Fue este valiente reportero, Gary Taubes, que hace un recuento de los daños, revelando la verdad de esta verdadera pandemia en 2002. Su artículo de la revista New York Times, "Y si todo ha sido una gran mentira", fue casi revolucionario para el momento, exponiendo la ciencia débil detrás de la recomendación para comer una dieta baja en grasas. En su éxito de ventas 2007, Good Calories, Bad Calories, argumentó con gran detalle que no es la cantidad, sino la calidad de las calorías que comemos lo que impulsa la obesidad y las enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas asociadas. Su éxito de ventas 2011, Why We Get Fat, siguió el tema de ese libro anterior
destilando datos claves y proporcionando nuevos argumentos para una causa hormonal de la obesidad, en la que el consumo de azúcar y carbohidratos impulsa la resistencia a la insulina, lo que a su vez impulsa la obesidad y la diabetes. Su libro de 2016, The Case Against Sugar, representa un argumento convincente y lleno de hechos que se remonta a la historia hasta el día de hoy, de que el azúcar es un veneno, que es la causa probable de la obesidad, la diabetes y otros problemas de salud crónicos. ¿Qué tiene que ver toda esta historia de conspiración con una nutrición personalizada y efectiva? Bueno, quiero que observes con cuidado y que pienses qué es lo que comiste el día de ayer. ¿Qué porcentaje de eso eran cosas con azúcar, harinas, aceites vegetales? Piensa. Todo lo que comiste que estaba enlatado, empacado, tiene grasas malas o azúcar. El pan, aún el pan multigrano, galletas, pastas, tortillas, arroz, aderezos, conservadores, embutidos, quesos, cereales, yogur, carne procesada, fruta empacada, verduras enlatadas, refrescos, jugos, aguas de sabor, endulzantes, comida rápida, snacks, antojos, margarinas, jarabes de maíz, etcétera. Ahora, calcula de manera aproximada cuántos gramos de azúcar tenía tu comida en total el día de ayer. Piensa por un momento, además, cuántas raciones de verduras verdes con fibra comiste el día de ayer. Solo de manera aproximada, digamos que consumiste alrededor de 100 gramos de azúcar de manera directa y de manera adicionada con todo lo que comiste ayer. Esto te lleva a descubrir la realidad que al año, de manera aproximada, estás consumiendo 36 kilogramos de azúcar. Esto significa que estás consumiendo el doble de lo recomendado como sano por la OMC, que es un máximo de 50 gramos de azúcar al día. No sé si tú sabías, yo no lo sabía, pero la realidad en los países de habla hispana, lo que actualmente estamos consumiendo de azúcar es más de 60 kilogramos de azúcar al año por persona. Entonces, ¿cómo diseñar un plan de nutrición? Con toda la información científica moderna confusa, que las dietas no funcionan, que cuentes las calorías, que no las cuentes, que no comas grasa y luego que si la comas, que no comas huevo y ahora resulta que sí es bueno, que todo lo procesado hace daño y ahora lo orgánico, lo natural es lo mejor, que comas fruta pero no tanta porque te hace daño, que no comas carne roja y ahora que si la comas, que lo vegano es lo mejor y ahora se descubre que no lo es, que ser vegetariano era la onda y ahora los vegetarianos están teniendo ataques cardíacos por colesterol malo alto, que no comas carne de cerdo y ahora que la carne de cerdo se la recomiendan a un diabético. ¿Cómo diseñar una estrategia de nutrición adecuada sin caer en el fanatismo en medio de tanta confusión? Aquí te daré mis recomendaciones que tienen que ver con principios, ciencia antigua y moderna. Cuando te hablo de un plan de nutrición, no te estoy hablando de una dieta. Te hablo de un plan integral donde como ingenieros consideraremos todo para que tú puedas diseñar tu propio plan de nutrición. Una de mis materias favoritas cuando estaba en la universidad fue la creación de sistemas, así que me permitiré aplicar algunas técnicas que se emplean en ingeniería para ayudarte. Consideremos lo primero, es como iniciar con un fin en la mente. Siempre en un análisis de sistemas le preguntamos al cliente, ¿qué es lo que quiere obtener? Así que imagina que estamos platicando los dos y te pregunto, ¿qué es lo que quieres lograr con tu plan de nutrición? Ejemplo de respuestas posibles tomadas de algunos de mis clientes. Tener energía de manera calmada, natural, sin estrés, tener una excelente digestión sin gases, gastritis o inflamación del estómago y evacuar correctamente, no andar repitiendo a cada rato. Tener un sueño reparador, no levantarme cada rato con malestar estomacal en la noche, a orinar cada hora. Eliminar la ansiedad y adicciones por cierto tipo de alimentos o bebidas, dejar de comer comida basura y eliminar ese gasto, tener la fuerza de voluntad para eliminar comida que me pone mal, tener un carácter calmado y no desesperado por lo que estoy comiendo. Ya que tenemos el fin en mente, ahora el siguiente paso para construir un buen sistema de nutrición personal es considerar qué necesitamos para lograrlo, es decir, qué elementos, pasos, procesos, decisiones y acciones
necesitamos para lograr lo deseado. Tu plan de nutrición lo podrás configurar teniendo la respuesta de las siguientes 4 preguntas. Número 1, ¿qué comer? Número 2, ¿cuándo comer? Número 3, ¿qué no comer? Y número 4, ¿cuándo no comer? Primero, ¿qué comer? Antes de alimentarte a ti, primero tienes que aprender a alimentar a tus mejores aliados en tu nutrición. Estos aliados son 100 millones de bacterias que viven en tu estómago. Esto es clave, es estrategia. De hecho, si pensabas que este capítulo es un recetario, no lo es. Así que es importante que comprendas algunos datos importantes antes de decidir qué comer. Tienes que saber que tu tracto gastrointestinal constituye una de las principales superficies de intercambio y comunicación entre el medio externo y tu medio ambiente interno. En una persona adulta, la mucosa gastrointestinal que recubre el tracto digestivo, el estómago y los intestinos alcanza una superficie de 300 a 400 metros cuadrados. Considerando la superficie total con las vellosidades desplegadas, y está dotada de estructuras y funciones, sensores, receptores, glándulas, secreciones, actividad mecánica, todas estas específicamente adaptadas al reconocimiento analítico y bioquímico de las sustancias que transitan por el tubo digestivo de tu organismo. Como resultado de la actividad del tracto gastrointestinal, obtienes 2 importantes beneficios: nutrición por la digestión y absorción de nutrientes, y también defensa por reconocimiento de elementos foráneos y desarrollo de sistemas de prevención y rechazo de posibles agresiones desde el mundo exterior. Estos aliados que tenemos con nosotros mismos se les conocía como flora intestinal y ahora nos referimos a ellos como microbiota intestinal. Estos microorganismos que habitan en literalmente todo nuestro sistema digestivo son bacterias, virus, levaduras, arqueas y hongos. No solo son importantes en la digestión, también están involucrados en funciones metabólicas, es decir, en el proceso en que tu cuerpo produce energía. Tiene que ver con el equilibrio de tu sistema inmune, ya que ayudan a proveer nutrientes para tu línea de defensa celular que maneja tu sistema inmune. Y uno de los descubrimientos de gran impacto y reciente, esta microbiota intestinal tiene que ver con tu función cerebral. De hecho, ¿sabías que tu estómago tiene su propio cerebro? En el año 2012 se descubre que el pequeño cerebro del estómago está formado por un conjunto de redes neuronales. Todas estas neuronas que recubren nuestro sistema digestivo permiten establecer un contacto más cercano y directo con nuestro cerebro a través del nervio vago que a menudo regula nuestro estado emocional. Recientemente, este tema de la microbiota intestinal es objeto de múltiples estudios científicos tendientes a profundizar más sobre su composición, funcionamiento y el papel que desempeña en la vida humana. Sin duda se trata de un complejo sistema biológico que ha despertado el interés de la comunidad científica debido a su relevancia, al grado de que se ha propuesto que la microbiota intestinal debería ser considerada como un órgano más del cuerpo humano. Para documentar aún más tu fascinación por la microbiota intestinal, conoce estos 10 datos asombrosos. En 2012 se propuso el término microbiota intestinal para denominar a la antes llamada flora intestinal, por considerarse que ésta no pertenece al reino vegetal y por lo tanto no debía llamarse flora. En la microbiota intestinal habitan 100 millones de bacterias aproximadamente, las cuales pueden llegar a pesar hasta 2 kilos. Este enorme ecosistema contiene 150 veces más genes que el cuerpo humano. El primer contacto de un recién nacido con abundantes microorganismos es el pasar por el canal vaginal de la madre y posteriormente durante la lactancia materna. De esta forma se va formando la microbiota de todo ser humano. La microbiota está compuesta por más de 1000 especies diferentes de bacterias. Cada microbiota intestinal es única en su composición, es decir, como individuos tenemos una microbiota diferente a la del resto de la población. En nuestro cuerpo hay 10 veces más microorganismos que células humanas. La cantidad de microorganismos presentes en el intestino aumenta a medida que se acerca al recto. Por su importancia debería considerarse como un órgano más del cuerpo humano.
Se ha encontrado que un desequilibrio en su composición está relacionado con enfermedades como diabetes, alergias y obesidad, entre otras. Para tener contentos a estos 100 millones de habitantes de tu estómago y que trabajen a tu favor, necesitan alimentarse adecuadamente con prebióticos y probióticos para producir los posbióticos. Los prebióticos son alimentos que debemos comer a diario para que nuestra microbiota intestinal pueda estar activa y funcionando correctamente, es decir, son la fuente de alimentación de nuestras bacterias. Los probióticos son alimentos que necesitamos para producir mayor diversidad de bacterias buenas. Seguramente los has escuchado y mucha gente los toma en cápsulas o en productos lácteos. La realidad es que a menos que consigas los típicos naturales, la mayoría de los suplementos que dicen ser probióticos no lo son. Y por último, los posbióticos. Son las sustancias que secretan las bacterias para el beneficio de nuestro organismo. Ahora sí, ¿qué debes comer? Este consejo, si lo sigues, realmente tendrás una digestión feliz, un estado de ánimo genial, energía constante y además enfoque mental y menos dolores si es que los tienes. En cada comida, primero alimenta tu microbiota intestinal con fibra vegetal y con un alimento también vegetal que esté fermentado. Este consejo tan sencillo puede realmente transformar tu salud en menos de 90 días que lo practiques. ¿Cómo alimentar correctamente a tu microbiota intestinal? Yo le llamo ensalada simbiótica, es decir, contiene una verdura que sea prebiótica y otra verdura que sea probiótica. Ejemplo, espinacas crudas picadas. Las espinacas son un vegetal prebiótico. Cebolla finamente picada, probiótico. Aceite de oliva, jugo de un limón y una cucharada de vinagre orgánico de manzana y sal de mar. Y agregar en cada comida un vegetal fermentado como el repollo o col fermentado, conocido como chucrut, o alguno que sea de tu agrado, pero que sea una legumbre fermentada. Una porción de este tipo de ensalada en cada comida y un vegetal fermentado en cada comida mantendrá tu microbiota funcionando de una manera adecuada. Para diseñar tu propia ensalada simbiótica, solo investiga qué legumbres tienen prebióticos y cuáles tienen probióticos. Haz tus combinaciones y realiza tus propias pruebas. Te lo digo porque todos somos diferentes en gustos y no quiero predicarte un tipo de alimento, solo que veas esto como una guía para que tú mismo o tú misma puedas crear tu sistema personalizado de nutrición. Entonces recuerda, en cada comida, y te aconsejo que sea lo primero que comas, come una ensalada simbiótica y un vegetal fermentado. Ahora, si diseñamos tu plato fuerte, primero tu cuerpo necesita macro y micronutrientes para poder vivir en plenitud. Estos los obtienes de lo que comes y de los procesos biológicos y bioquímicos en tu mismo cuerpo. Tu estómago fue creado para recibir 4 tipos de alimentos: fibra, grasa, carbohidrato complejo y proteínas. Con estos macronutrientes, tu organismo producirá todos los micronutrientes que necesitas, como aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos, etcétera. Toma una hoja y dibuja 4 columnas y haz tu propia investigación. Crea una lista para cada tipo de macronutriente. Utiliza el Internet para este propósito. No necesitas un nutriólogo profesional para hacer esto, y esto te ayudará a crear tu propio plan de nutrición para ti y tu familia. Este es el primer paso. En la primera columna, apunta los ingredientes que te ayuden a preparar tu ensalada simbiótica. Otra columna para proteínas como pescados, carne roja, diferentes cortes, pollo, diferentes partes, carne de puerco, varía de día a día. La tercera columna para carbohidrato complejo, como lentejas, frijoles, habas, garbanzos, alubias, etcétera. De preferencia solo cocidos y comerlos enteros. La cuarta columna para las grasas sanas, como aguacate, semillas, nueces, cacahuates, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, etcétera. Hazlo lo más sencillo y planea tu alimentación por semana y por adelantado. Segundo, ¿en qué cantidad y cómo combinarlos? Es el siguiente paso. Recuerdo que cuando inició el revuelo de las calorías y las dietas basadas en el conteo de calorías, de hecho, aún muchas personas en el mundo siguen contando calorías,
como una estrategia para mantener una dieta sana. Incluso en la mayoría de las escuelas profesionales de nutrición aún siguen enseñando este concepto y consideran que si comes menos y haces más ejercicio, es decir, gastas más energía, vas a estar en tu mejor forma y estado de salud. Como que pensaron solamente en las leyes de la termodinámica y no en la complejidad orgánica y bioquímica que es nuestro organismo. Así que olvídate de contar calorías, no funciona por varias razones. Cuando comes menos de lo que deberías de comer, tu metabolismo se ralentiza, es decir, ahorra más energía en forma de grasa. Otro aspecto que no se toma en cuenta en muchas dietas es el hecho de que una caloría derivada de cierto tipo de alimento genera una reacción bioquímica diferente en el organismo comparada con la caloría derivada de otro alimento. Por ejemplo, la calidad alimentaria y nutricional de una caloría derivada de un pastelito y la del aceite de oliva es algo completamente diferente. La caloría derivada de un pastelito generará resistencia a la insulina, te elevará la glucosa, aumentará la grasa en el hígado y posiblemente sea la razón por la que después de 30 minutos tengas más hambre. Esto es lo que se le conoce como una caloría vacía. Por el otro lado, una caloría derivada del aceite de oliva primero te ayudará a una mejor digestión. Establecerá una saciedad natural y hormonal en tu organismo, así como tus células podrán generar la energía que necesitas sin inflamarse o sufrir de sobresaturación de insulina, evitando la resistencia a la insulina y que se eleve tu glucosa en la sangre. Otro consejo importante, el orden de los factores en nutrición se altera el producto, es decir, tu digestión, tu energía, tu calidad de sueño, controlar tu glucosa. Entonces, cada comida que hagas inicia en este orden. Primero, come fibra natural, preferentemente de vegetales verdes de color fuerte. Mastícalos con calma y no es lo mismo un licuado que el proceso de masticar con calma. Nadie te está persiguiendo. Deja un espacio y luego en un plato combina la proteína, la grasa sana y los carbohidratos complejos. Existen muchos métodos para determinar, según los nutriólogos, qué tipo de metabolismo tienes, pero he aprendido que en nutrición, entre más sencillo lo mantengas, es mejor. Así que solo considera lo siguiente. Si en tu familia hay antecedentes de diabetes y o sobrepeso, tu plato debe ser en las siguientes proporciones. 50% proteína, 25% grasa sana y 25% carbohidratos complejos. Si en tu familia no existen antecedentes de sobrepeso y o diabetes tipo 2, tu plato debe ser en las siguientes proporciones. 50% de carbohidrato complejo, 25% de grasa sana y 25% de proteína, iniciando siempre con tu fibra vegetal cada comida. Si por naturaleza tienes un cuerpo atlético, casi como un atleta de alto rendimiento, la mejor combinación para hacer tu plan de nutrición es 33% de carbohidrato complejo, 33% de grasa y 33% de proteína, iniciando siempre con tu fibra vegetal en cada comida. Ahora que ya sabes cómo combinar, ¿qué hay de las cantidades? ¿Cuánto debes de comer? Tu cuerpo te lo dirá. Una de las cosas más importantes en nutrición es aprender a escuchar a tu cuerpo. Solo es que lo pruebes. Si la cantidad de comida te hace sentir satisfecho, pero al mismo tiempo con energía y no con el estómago pesado o doliéndote la cabeza, quiere decir que tienes que parar de comer. Por ejemplo, supongamos que tu desayuno lo inicias con una taza de espinacas verdes crudas picadas. Las masticas con calma, sientes un nivel de saciedad. Luego comes una taza de avena integral cocida con manzana picada y uno o dos huevos cocidos y medio aguacate. Normalmente esta cantidad de comida para un desayuno es suficiente para una persona adulta y estás combinando todos los tipos de alimentos. Luego a media mañana, en vez de comerte un snack, un pastelito o una golosina, comes una mezcla de cacahuates, nueces, almendras y un durazno o una pera o manzana, solo si te da hambre entre el desayuno y la comida. Luego en la comida comes otra taza o dos de espinacas crudas picadas, una pechuga mediana a la plancha o frita con aceite de coco, arroz integral o frijoles o lentejas y un aguacate completo. Esto es una comida suficiente para cualquier adulto. Y para cenar repites algo parecido que en la comida,
tal vez con porciones más pequeñas, exceptuando los carbohidratos complejos. Prueba con esta cantidad de comida y aprende a escuchar a tu organismo. Si sientes saciedad, para de comer. Si te quedas con hambre, incrementa tus porciones sin cambiar la combinación. Por ejemplo, puedes probar comer más fibra de la verdura verde o incrementar un poco tu porción de proteína o de grasa sana o carbohidratos complejos. Trata de incrementar la fibra y la grasa sana principalmente y luego la proteína y por último la cantidad de carbohidratos complejos. Un plan de nutrición completo idealmente tiene que ser 3 comidas diarias. No te obsesiones con la comida. Muchos nutricionistas te dirán que debes de comer 5 veces. Así que si entre comidas tienes un antojo, te sugiero un snack que contenga fibra natural. Por ejemplo, una manzana con una porción pequeña de nueces, cacahuates, almendras que contienen grasa sana. Otras personas encontrarán más cómodo hacer 2 comidas en el día con porciones más grandes de la misma fuente o tipo de alimentos. Y está bien. Elimina la obsesión por las recetas, manténlo simple. Recuerda que son 4 tipos de alimentos que necesitas: fibra vegetal y un vegetal fermentado, proteína, grasa sana y carbohidratos complejos. Las cantidades ajustalas conforme tu cuerpo te lo pida. Aprende a escucharlo. Si ya no quiere comer, no comas. No comas por aburrimiento, ansiedad o depresión. Segundo, ¿cuándo comer? El mejor horario para comer es dentro de un horario que beneficie tu ritmo circadiano. Muchas recomendaciones puedes escuchar en cuanto a qué horas y cuándo comer. Por varios años he visto que las mejores prácticas para establecer un buen horario de alimentación tienen que estar en concordancia con tu reloj biológico. Piénsalo así. Tu cuerpo es como una obra de teatro. El hecho de que se sube el telón no significa que el espectáculo puede comenzar. Antes de eso está el vestuario, el maquillaje, el audio y la iluminación, así como la utilería que se debe configurar y el público que se debe sentar. Si empezáramos antes que todo estuviera listo, toda la producción estaría fuera de control. Comer fuera de sincronía con tu ritmo circadiano puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y sobrepeso. Pero al alinear tus alimentos con tu ritmo circadiano puede ayudar a maximizar la pérdida de peso, la energía y la salud en general. Aquí te comparto las mejores prácticas para que puedas crear tu propio horario de alimentación. 1. Come con el sol. La mayoría de nosotros normalmente comemos durante una ventana de 15 horas. Te sugiero lo siguiente: come solo cuando haya sol durante el día, ya que es cuando tu cuerpo quiere que comas. Idealmente son 12 horas entre la última comida del día y la primera del día siguiente. Esta es una forma de ayuno intermitente que tiene importantes beneficios para la salud y para la longevidad. Si puedes extender esta ventana de ayuno a 14 o 16 horas, eso es aún mejor. Dado que estás dormido la mayor parte del tiempo, en realidad no es tan difícil. Por ejemplo, podrías empezar a comer a las 10 de la mañana y tu última comida antes de las 6 de la tarde. 2. Come más temprano y menos tarde. Haz que el desayuno y el almuerzo sean tus comidas más grandes del día y la cena la más pequeña. Idealmente debes obtener alrededor del 75% de tu nutrición antes de las 3 de la tarde. 3. Tu última comida es importante. Tu última comida procura que solo sea legumbres, proteína, grasa sana y sin ningún tipo de carbohidrato. 4. Elimina o cambia los antojos. Entre comidas, ten preparado un mix de nueces, cacahuates, almendras, junto con una fruta con cáscara. Esto es importante que lo tengas preparado para que te mantenga fuera del alcance de los antojos. Lo mejor es como nos decían nuestras abuelitas: no comas entre comidas. Si comes constantemente en un momento del día en el que no estás expuesto a la luz brillante, entonces los diferentes sistemas de reloj que tiene tu organismo se desincronizan. Es como si un reloj estuviera en la zona horaria de Japón y el otro en los Estados Unidos. Le da a tu metabolismo señales contradictorias sobre si se debe acelerar o disminuir. La mayoría de la gente sabe lo que sucede cuando interrumpimos el reloj central de nuestro cerebro, por ejemplo, al volar a través de múltiples zonas horarias o quemar el aceite de medianoche. Se presenta la fatiga
el desfase horario y la niebla mental. Comer en el momento equivocado del día genera una tensión similar en los órganos involucrados en la digestión, obligándolos a trabajar cuando están programados para estar inactivos, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad, dijo Pablo Sassone Corsi, director del Centro de Epigenética y Metabolismo de la Universidad de California en Irvine, California. Es bien sabido que al cambiar o interrumpir nuestros ciclos diarios normales, aumenta el riesgo de muchas patologías, mencionó el doctor, quien recientemente publicó un artículo sobre la interacción entre la nutrición, el metabolismo y los ritmos circadianos. Tercero, ¿qué no comer? Sin caer en los extremos, hay cierto tipo de alimentos que no importa qué tipo de alimentación prefieras, vegano, keto, carnívoro o vegetariano, deberías de evitar como parte de tu estrategia de nutrición. El primero por evitar todo lo que puedas es la fructuosa. La fructosa es un azúcar que se encuentra presente de manera natural de las frutas, jugos de frutas, algunas verduras y la miel. La fructosa también es un componente básico del azúcar de mesa, conocida como sucrosa, y el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa sirve para endulzar muchos alimentos procesados y bebidas. El gran problema con la fructosa es que aumenta los triglicéridos. Además, otro gran reto con la fructosa es que aumenta el colesterol malo LDL, facilita la acumulación de grasa en las vísceras, sobre todo en el hígado, incrementando la presión arterial. Ahora, en cuanto a las frutas, mi consejo es cómelas enteras, no tomes jugos de frutas, aunque sean naturales, menos si son de bote o jugos envasados. Es decir, por ejemplo, es mejor comer una manzana masticada que tomarte un vaso de jugo de manzana natural. Las frutas más recomendadas son las frutas de colores intensos como las berries, arándanos, etcétera. Trata de evitar las frutas demasiado azucaradas y todo tipo de alimento que contenga jarabes de maíz de alta fructosa, aderezos, endulzantes, frutas enlatadas, etcétera. El segundo alimento por eliminar son los carbohidratos procesados, en forma de harinas blancas, integrales, tortillas, galletas, frituras, pasteles, etcétera. Con los carbohidratos procesados, el gran peligro es que contienen glucosa, fructosa y grasas vegetales. Entonces te ayudan a ser resistente a la insulina y generan problemas con tu hígado. Es importante que aumentes la proteína y la grasa sana en tu alimentación, porque en caso contrario quedarás con sensación de hambre y lo más fácil es recurrir a los carbohidratos procesados porque están más a la mano. Por ejemplo, en casa les decía a mis hijos que no comieran tantas galletas y un día uno de mis hijos me dice, oye, nos dices que no comamos galletas y tú eres el que las compras. Tenía razón. Consejo en tu mandado, no compres lo que te hace daño. Los aceites vegetales. Los aceites vegetales producen en tu organismo inflamación, resistencia a la insulina y son dañinos para tu cerebro y te explico cuál es la razón. Para su elaboración, las semillas como el maíz, el cártamo, la soya son sometidas a un proceso muy largo y altamente tóxico para poder producir el aceite. Este proceso también incluye altas temperaturas que llevan a oxidar el aceite y hacerlo más dañino. Además, utilizan unos desodorantes industriales para eliminar los malos olores que deja todo el proceso. ¿Qué queda después de todo este proceso? Calorías vacías. Los aceites vegetales son alimentos procesados y refinados que han perdido todas sus propiedades saludables durante su elaboración. El uso de sustancias químicas agresivas suprime la mayor parte de nutrientes que se encuentran naturalmente en las semillas. Esto da lugar a un producto con una cantidad mínima de nutrientes e incluso inexistente, que no posee ningún beneficio para la salud y además aporta muchas calorías. Los alimentos con estas características se denominan alimentos con calorías vacías. Los ácidos grasos omega 6 y los aceites vegetales. Los ácidos grasos omega 6, al igual que los omega 3, son un tipo de grasa esencial que no puede ser producida en nuestro organismo y que debemos obtener a través de la dieta. Estos ácidos grasos omega participan en diversas funciones vitales del cuerpo. Son el combustible de las mitocondrias celulares. Están involucrados en la inmunidad, inflamación y coagulación sanguínea
y son parte de la estructura celular. Sin embargo, se requiere una proporción equilibrada de grasas omega 6 y omega 3 para que ambas desempeñen sus funciones correctamente. Pero te puedes estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto con los aceites vegetales? Los aceites vegetales contienen grandes cantidades de omega 6, pero muy poco omega 3, lo que deriva en la formación de eicosanoides proinflamatorios que favorecen la aparición de trombos y ateromas, provocan reacciones alérgicas y promueven la multiplicación de células dañinas. Enfermedades cardíacas. El ácido linoleico es uno de los ácidos grasos omega 6 que más abunda en los aceites vegetales. Esta grasa se caracteriza por su elevada sensibilidad a la oxidación y por su facilidad y tendencia a acumularse en las membranas celulares. De acuerdo con varios estudios, un consumo excesivo de ácido linoleico aumenta el estrés oxidativo y disminuye la producción de óxido nítrico, lo que se traduce en pérdida de la capacidad para regular la tensión y la coagulación, mayor riesgo de aterosclerosis, trombosis, etcétera, mayor riesgo de enfermedades cardíacas, oxidación del colesterol LDL, aumento de la inflamación. Grasas trans. Las grasas trans son un tipo de grasas tóxicas que se producen durante la elaboración de aceites vegetales al introducir moléculas de hidrógeno en el aceite. Su consumo a través de la dieta se ha asociado con un aumento del colesterol LDL, de la resistencia a la insulina y de la inflamación, así como de un mayor riesgo de disfunción endotelial y enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Cáncer. Ya he explicado que las grasas de los aceites vegetales son muy sensibles a la oxidación causada por los radicales libres, y esto es uno de los mayores factores de riesgo de cáncer. Cuando las grasas presentes en los aceites vegetales refinados se oxidan, se pueden producir reacciones en cadena que terminen por deteriorar gravemente otras proteínas y pueden favorecer la producción de sustancias carcinógenas. Por último, existe evidencia científica que ha probado y confirmado que el consumo de aceites vegetales aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer en seres humanos. ¿Qué aceites te recomiendo para tus alimentos? Aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de uva, este sin calentarlo, aceite de oliva sin calentarlo. Y por último, te recomiendo no comer comida chatarra. La comida chatarra tiene todos los venenos modernos que te compartí con anterioridad, los snacks o antojos. La comida rápida, la comida que está ya preparada, empacada en cajas, bolsas, latas, congelada, tiene una ingeniería alimenticia, así llamada, detrás de toda su preparación. En su libro La basura que nos comemos, el autor Ríos hace una denuncia directa en contra de las marcas de comida chatarra y nos advierte del peligro que tienen los condimentos preparados, conservadores que utilizan de manera malévola para generar adicciones emocionales a las frutas, jugos embotellados, refrescos y lo peligroso de la comida rápida, con el reciclado de los aceites que utilizan para cocinar. Son una bomba directa para tu organismo. Entiendo la parte de la conveniencia. Más rápido, papá y mamá trabajando, es más fácil comprar comida ya preparada. Y las prisas con las que vivimos nuestros mejores años trabajando duro, descuidando nuestra salud, para que lleguemos a un punto en que la vida nos obliga a cuidarnos. Pero podemos llegar demasiado tarde. Creo que este paradigma tiene que cambiar. Cuando menos en ti, esta es mi visión, este es el propósito de este libro. Te comparto unos consejos rápidos para eliminar los endemoniados snacks. Primero, no los compres en el mandado que haces para tu familia. No los tengas a la mano. Ten listas alternativas. Ejemplo, por una bebida energética que supuestamente no tenía azúcar y cuando intenté dejarla no fue sencillo, pero realicé la siguiente estrategia. Primero analicé por qué la estaba tomando y a qué hora la tomaba. Pues resultaba que era ya a diario, alrededor de mediodía, antes de la comida. Entonces el problema era la energía. Busqué algún sustituto sano y me puse a investigar. Obviamente de manera inmediata uno piensa en un suplemento u otro producto diferente y me gustaría decirte que fue tan sencillo como cambiarlo por otra cosa. Ok,
El problema era la energía baja que me llevaba a buscar la bebida. Investigando primero el daño que ocasionaba de largo plazo, dicha bebida, me quedé espantado por el daño hepático, renal y cardíaco que puede causar. Podrías decir tú, bueno, eso fue suficiente para cambiar. No, fíjate que no. Millones de personas sabemos del daño que ocasionan los refrescos de cola y ¿qué crees? Muchos lo siguen tomando. Así que es importante saber el daño que nos ocasiona lo que comemos o bebemos, pero muchas veces no es suficiente para cambiar. Llamémosle adicción bioquímica o conspiración intencional. El problema real es que yo no sabía cómo es que mi cuerpo produce energía. Por eso buscar el resultado rápido en una bebida que anuncian en todos lados era la solución para mí. Quédate conmigo, porque esto es importante. Ya sabía el daño que me ocasionaría. Luego, pues, a estudiar y entender cómo es que mi cuerpo produce energía y por qué es que exactamente a esa hora mi energía estaba en el suelo. Descubrí cosas poderosas, emocionantes e impactantes que empecé a practicar y empecé a hacer un proceso de ingeniería inversa y me puse manos a la obra. Desde vigilar con más atención mi calidad de sueño, qué comí antes de dormir, cómo dormí esa noche, cómo estaba el día anterior y ese día mi digestión, sentía o no me sentía inflamación, qué desayuné, tuve alguna situación de estrés o mentalmente no había trabajado algún asunto que me trajera con estrés o ansiedad, qué cantidad de agua había tomado, etcétera. Como puedes ver, no solo era cambiar por algo bueno, sino entender que el nivel de energía viene de lo que comemos, lo que bebemos, la digestión, el control del estrés, la calidad de sueño y el nivel mental en el que estemos. ¿Sencillo? No, no es sencillo. Pero cuando pasas el proceso de la etapa de rescate a la etapa de transformación por la que pasarás tú, con lo que estás aprendiendo, si inicias tu proceso, te darás cuenta de que vivir con energía es 1 millón de veces mejor que no tener energía. Entonces, lo que yo adopté para tener esta energía después de investigar, estudiar y experimentar fue lo siguiente. Mi última comida al día anterior a las 4 p.m. Después de esa hora, solo líquidos o cuando mucho algo súper ligero, pero todo antes de las 6 de la tarde, como una ensalada con proteína, no carbohidratos. Solo líquidos antes de dormir y aunque no lo creas, tomar un hidratante que yo recomiendo que contiene magnesio antes de dormir, una sesión de estiramiento de yoga muy ligera, solo por 15 minutos para liberar toda la tensión del día, un baño con agua tibia, una meditación guiada con respiración profunda durante 30 minutos antes de dormir e irme a dormir a más tardar a las 10 de la noche. Despertarme entre 6 y 6:30 de la mañana, meditación de 20 minutos, ir al baño, esto es importante porque es cuando los intestinos empiezan a moverse. Luego una sesión de estiramiento y calentamiento de 15 minutos, 45 minutos de ejercicio de fuerza y resistencia. Mientras hago el ejercicio, tomo 1 litro de agua con un suplemento orgánico que tomo y recomiendo. Y después del ejercicio, baño con agua fría, lo más que puedo aguantar de frío y tiempo. Desayuno a las 10 de la mañana, inicio siempre con una ensalada simbiótica y una legumbre fermentada, 2 huevos, media taza de avena con berries y una bebida con cacao puro molido, sin tostar, que preparo caliente con aceite de coco. Durante mi sesión de trabajo en la mañana, me levanto por 15 minutos por cada hora de trabajo frente a la computadora y como trabajo desde casa, en esos 15 minutos preciados procuro caminar o avanzar en pendientes que implican moverme. Las cosas que tengo que hacer que implican salir de casa, las trato de hacer en la bicicleta o caminando. También 2 veces al día me pongo a saltar cuando menos 2 veces durante 5 minutos en un pequeño trampolín para activar mi sistema linfático. Y boom, super energía y super carácter. Prácticamente todo el día. Si entre comidas me da hambre, como frutos secos con mix de almendras y nueces. O si tengo un evento de estrés, procuro hacer un mini ejercicio de respiración profunda para controlarlo. Sé que estás diciendo, yo no puedo hacer todo esto, no tengo tiempo, es imposible. Esta es mi estrategia. Te invito a que crees una personal para ti. Como te puedes dar cuenta, es importante saber qué comer y qué no comer, pero además integrar otras herramientas para que un plan de nutrición funcione correctamente. Y por último, para armar tu plan de nutrición perfecto, paso número 4, ¿cuándo no comer? Al principio de este libro, cuando te explicaba que tu cuerpo tiene el poder de autorregenerarse,
hablamos de un término que se llama autofagia, que básicamente significa comerse a sí mismo. ¿Y cómo es que el ayuno permite activar este mecanismo de una manera más efectiva? Entonces, no comer es una de las partes más importantes dentro de tu plan de nutrición. Cuando no comes, realmente tu cuerpo sí está comiendo, desintoxicándose y nutriéndose. Cuando dejas de comer, tu organismo se alimenta de tres alimentos almacenados en tu organismo: glucosa, grasa y desecho intracelular. Una comida para hacer digestión completa en tu organismo necesita 8 horas completas. La glucosa se eleva un poco cuando comes y con el paso de las horas va bajando. Así que cuando dejas de comer, tu cuerpo se sostiene de esa glucosa y los demás nutrientes ingeridos. Cuando la comida que ingerimos produce más glucosa de la que necesitamos, nuestro cuerpo la guarda en forma de grasa. Cuando en una comida, por ejemplo, comemos o bebemos algo con fructosa, este azúcar es un gancho directo al hígado y se transforma inmediatamente en grasa. Si no paramos de comer o comemos en exceso, esta grasa va aumentando en las células grasas o adipocitos que tiene nuestro organismo. Es un mecanismo de defensa guardar grasa. Esa es su función. Cuando comemos mal y demás, estas células grasas empiezan a crecer porque nuestro organismo, al detectar que hay más de lo que necesitamos, ordenará al páncreas que produzca más insulina para protegernos de una intoxicación de glucosa. La insulina convierte la glucosa en grasa para intentar mantener niveles saludables de glucosa en la sangre. De lo contrario, podría provocarse un coma diabético. Entonces, los depósitos de grasa empiezan a crecer. Estos depósitos de grasa o células grasas están en diferentes partes de tu organismo. El tejido adiposo está localizado debajo de la piel, conocida como grasa subcutánea, y alrededor de los órganos internos, conocida como grasa visceral. En la médula ósea amarilla, y en las mamas. El tejido adiposo está localizado en regiones específicas, las cuales se conocen como depósitos de adipocitos. Estos depósitos empiezan a crecer y empezamos a subir la llantita y la grasa en todo nuestro organismo y por lo tanto a subir de peso. El gran problema es que cuando la grasa visceral que está alrededor de nuestros órganos internos empieza a crecer, nuestros órganos se inflaman y esta inflamación les impide desempeñar su función adecuada. ¿Sigues conmigo? Puedes ver ahora claro y sentir la importancia de dejar de comer ciertas horas de manera sistematizada y programada día con día. Cuando dejas de comer cuando menos por 12 a 16 horas seguidas, permites que el nivel de insulina en tu sangre baje, es decir, detienes el crecimiento de los almacenes de grasa y su contenido. Por lo tanto, tu glucosa será a un nivel normal. Además, cuando dejas varias horas de comer, pasa un proceso interesante dentro de tus células. Se activan los lisosomas o camioncitos de basura interna, engullen el desecho celular y lo sacan de la célula, llevándolo al sistema linfático para su desintoxicación. Entonces, como puedes ver, al dejar de comer, permites que la glucosa se elimine, la grasa se use y permites que tu cuerpo se desintoxique. Estos tres alimentos que son muy importantes para tu nutrición y tu salud, ya los tienes en tu cuerpo, los traes almacenados y para que tu cuerpo haga el mejor uso de esto almacenado, debes dejar de comer por ciertas horas de cuando en cuando para que tu cuerpo active la bioquímica que necesitas para vaciar el almacén que traemos cargando. Por eso, el mejor plan de nutrición que puedes diseñar para ti mismo debe incluir además un periodo constante, repetido y decidido por voluntad de no comer. Otro aspecto muy importante cuando dejas de comer y cuando se acaba la glucosa en tu sangre y aún no comes, lo siguiente es que tu organismo se acaba el glucógeno que está en el hígado, que es un pequeño almacén de glucosa en forma de grasa almacenada en tu hígado. Cuando se acaba este alimento que tienes guardado, ahora va por la grasa guardada en los depósitos de grasa del organismo, como los del vientre, y cuando haces un ayuno más prolongado, digamos 48, 72 horas, tu organismo además se alimenta de las proteínas de desecho de tus células. Es como una especie de autorreparación. Estos periodos de dejar de comer de manera prolongada se les conoce como ayuno. El ayuno, aun cuando es una práctica milenaria practicada por muchas religiones, a la fecha del día de hoy
Hay 143,000 publicaciones médicas y científicas solo en el idioma inglés de los beneficios del ayuno como una práctica diaria para el beneficio de la salud. Ahora existen muchas estrategias de ayuno intermitente. Puedes iniciar con la más sencilla, que es la 8-16, que son 8 horas de alimentación y 16 de descanso. Ejemplo, inicia comiendo a las 10 de la mañana y cierra tu alimentación a las 6 de la tarde y descansas de comer de las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Durante este tiempo, mantente hidratado o hidratada. Esta es la estrategia más sencilla y lo que personalmente he visto en mi salud es que el efecto compuesto y acumulado de día a día genera realmente un impacto muy poderoso en la salud. Ahora, te comparto aquí una estrategia con la que cualquier persona puede iniciar. Antes de iniciar cualquier protocolo de ayuno intermitente, puedes iniciar de manera muy sencilla. Por ejemplo, que tu última comida sea a las 6 de la tarde o más tardar a las 7 de la noche y ya no coman nada hasta el siguiente día. Luego de varios días donde ya dominas el paso anterior, el segundo paso que puedas agregar es solamente iniciar a desayunar a las 10 de la mañana y repítelo todos los días que puedas en la semana. Haz los ajustes necesarios según tu ritmo de vida, ocupaciones y trabajo. Existen otros protocolos de ayuno intermitente más avanzados que yo mismo he probado. Por ejemplo, el ayuno de 24 horas. Este es muy poderoso. Lo puedes iniciar después de tu última comida. Por ejemplo, si un día estás comiendo a las 2 o 6 de la tarde, dependiendo en qué país vivas, puedes volver a comer hasta las 2 o 6 de la tarde del siguiente día. Durante estas 24 horas te mantienes bien hidratado o hidratada. Otros ayunos poderosos que he probado es el de 48 horas y el que personalmente más me ha impactado positivamente en mi salud es el ayuno de 72 horas. En estos ayunos prolongados, la clave es solo mantenerte bien hidratado o hidratada y no me refiero a solo agua, sino un suero casero puede apoyarte adecuadamente. Si te medicas o tienes diabetes o alta presión, siempre debes pedir la ayuda de un coach de salud para que te ayude a resolver todas tus dudas. Así que todos los días de lunes a sábado hago el ayuno 8-16, luego del sábado para el domingo hago un ayuno de 24 horas y una vez al mes hago el ayuno de 72 horas. Te recuerdo que el propósito de este libro es darte las herramientas con fundamentos científicos. El tema del ayuno es un tema que me apasiona por su impacto positivo en la salud. Es interesante ver cómo se está usando el ayuno intermitente, no solo para bajar de peso, incluso se está incluyendo para terapia adicional para personas con cáncer, por ejemplo. Pero el impacto más poderoso que he visto con mis clientes es ayudarles a que sus cuerpos recuperen su equilibrio y no necesiten más sus medicamentos. He visto cómo personas, por ejemplo, con hígado graso no alcohólico, en un proceso de 150 días se han regenerado completamente. O ver cómo diabéticos que se inyectaban insulina controlar su glucosa en menos de 30 días y eliminar completamente sus medicamentos en un proceso de 6 a 12 meses. Esto es sorprendente si recordamos que para que una persona llegue a subirle la glucosa, quiere decir que su cuerpo tiene problemas de resistencia a la insulina por más de 10 años. Pero creo que lo más importante por recordarte es que mientras dejas de comer, tu cuerpo aún se sigue alimentando de la glucosa, grasa y desecho intracelular en forma de proteínas. Así que piénsalo de esta manera y te será sencillo seguirlo. Cuando hagas ayunos de más horas, la clave es la hidratación. A mí me gusta tomar agua mineral con un poco de sal de mar. Esto mantiene regulada tu presión. Muchas personas piensan que el azúcar se les bajará si dejan de comer. La realidad es que podrías pasar 7 días sin comer, solo bien hidratado o hidratada, sin ningún problema. Te recuerdo que si tienes diabetes tipo 2 y te inyectas insulina o utilizas algún medicamento, consulta a tu médico para que te asista en el proceso. Yo lo que recomiendo es que en la medida que puedas, si tienes diabetes tipo 2, es dejar de usar la insulina inyectada durante tu periodo de ayuno, ya que el ayuno es un protocolo que bajará la resistencia a la insulina en tu organismo, por lo tanto tu glucosa bajará automáticamente. Como punto adicional dentro de un buen plan de nutrición, la ingesta del agua. Este tema no me canso de insistirlo, ya que los hispanos en América consumimos demasiadas bebidas azucaradas
pensando que esto es hidratación. Y luego, cuando las mismas empresas refresqueras sacaron sus marcas de sueros deportivos que nos hacen creer que si los tomamos, mejoramos nuestro rendimiento sin ninguna base científica, según el estudio publicado en British Medical Journal, y la televisión pública británica BBC muestra una sorprendente falta de pruebas. Han convertido esta industria en una industria de 1.600 millones de dólares anuales. Así que mi desafío es que elimines cualquier tipo de bebida de colores extraños que lo único que hacen es dejarte pintar la lengua de colores fluorescentes. Y un páncreas demasiado excitado produciendo insulina. Si necesitas un suero, es mejor un vaso con agua, sal y un poco de bicarbonato de sodio. Regresando al tema, ¿cuánta agua debes de tomar al día para mantenerte sano o sana? Todos los días pierdes agua a través de la respiración, la transpiración, la orina y las deposiciones. Para que tu cuerpo funcione correctamente, debes reponer el suministro de agua consumiendo bebidas y alimentos que contengan agua. Entonces, ¿cuánto líquido necesita el adulto promedio y saludable que vive en un clima templado? Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos determinaron que una ingesta diaria adecuada de líquidos es la siguiente: aproximadamente 15.5 tazas, es decir, 3.7 litros de líquidos al día para los hombres y aproximadamente 11.5 tazas, es decir, 2.7 litros de líquidos al día para las mujeres. Estas recomendaciones cubren los líquidos del agua, otras bebidas y los alimentos. Aproximadamente el 20% de la ingesta de líquidos diaria suele provenir de los alimentos y el resto de las bebidas. Una buena señal que estás hidratándote correctamente es el color de tu orina, que debe ser de un amarillo claro o completamente de color claro. Ahora, considera por favor otros factores. Ejemplo, cuando estás enfermo tiendes a tomar más agua. No te preocupes, si haces ejercicio o trabajas en la intemperie, tendrás más sed, toma más agua. Cuando estás bajando de peso, sentirás más sed por la oxidación de la grasa en tu organismo, bebe más agua. Para un adulto sano, si tomas más agua, no te pasará nada. Por último, en el tema de la nutrición, la energía del sol debe ser parte también de tu nutrición. Así que lo recomendado es que te expongas al sol cuando menos 15 minutos diarios para que tu organismo pueda producir la cantidad de vitamina D que necesita, principalmente para mantener una estructura ósea sana. Estos son los puntos importantes para que puedas diseñar tu propio plan de nutrición. 1. Identifica de manera general qué tipo de metabolismo tienes. 2. Haz la tarea de crear una lista de los 4 grupos de macronutrientes que tu cuerpo necesita. En una hoja divide en 4 columnas: fibra, proteína, grasa sana y carbohidrato complejo. Haz una investigación en internet y apúntalos, combínalos, pruébalos y encuentra lo que más te convenga. 3. Selecciona los que más fácil sean de conseguir en el lugar donde vives, la época del año y considerando tu economía familiar. 4. Planea tu semana completa por adelantado. Ten lo que comerás cada día ya comprado en tu casa, cuando menos por semana. 5. Divide las porciones. 5. Divide las porciones según tu tipo de metabolismo en cada comida. Recuerda siempre empezar con fibra de vegetales color verde fuerte, tu ensalada simbiótica. 6. Descansa de comer todos los días cuando menos entre 12 a 16 horas. 7. Adopta un protocolo de ayunos constantes cada semana y cada mes. 8. Toma cuando menos de 2.5 a 3.5 litros de agua al día. 9. Tomar 15 minutos de exposición al sol diariamente. Lo más importante en el diseño de un plan de nutrición es que debe ser lo más sencillo posible. Manténlo flexible, combina de manera simple y sobre todo disfruta el proceso. Recuerda que tu comida se tiene que convertir en tu alimento y tu alimento será tu medicina. Lo que te prometo es que el efecto acumulado de los pequeños cambios que puedas hacer en tu vida te ayudará a verte y sentirte más joven, saludable, llena o lleno de energía, con mayor capacidad de disfrutar la vida y de moverte sin dolor.